Tiene la palabra el diputado Emiliano Estrada. Gracias, presidenta. Bueno, voy a arrancar, tercera vez que estamos debatiendo esta misma ley, preguntándome si a muchos les parece que solamente hay que ser opositores cuando gobierna el peronismo, ¿no? Porque hoy estamos ante una Cámara que parece que tiene una representatividad de 70% cuando el oficialismo sacó 30%. Entonces, preguntarse, ¿dónde están esas críticas que se hacen en otros momentos de gobierno? Digo, ¿dónde están los horrorizados por un gobierno que gestiona con látigo y billetera, ¿no? Que era lo que siempre se le criticaba a gobiernos pasados? Primero, tema de la reforma tributaria. La Oficina de Presupuesto del Congreso establece que en el escenario de máxima recaudación y en el de mínima recaudación hay caída de la recaudación, tanto en el de máxima como en el de mínima. Es decir, el Estado va a perder recaudación. Ahora, hacia adentro de esa recaudación hay una composición que es baja de bienes personales y suba del impuesto a las ganancias. Es decir, una transferencia de recursos de la clase media y una baja de la presión fiscal a la parte alta de la pirámide. Entonces, yo le pregunto, por ejemplo, al gobernador de mi provincia, Gustavo Sáenz, va a mandar 3 diputados a votar este paquete de leyes que le va a cargar otra vez, como decía el diputado Goyán, impuesto a las ganancias a los médicos que nos faltan a lo largo de toda la provincia, esos médicos que no van a hacer hora guardia porque están grabados otra vez con el impuesto a las ganancias. Y además, no pierdan de vista que en septiembre se activa el intercambio de información fiscal con los otros países, con lo cual el blanqueo y esta baja de bienes personales están totalmente unificadas. Es decir, que había una posible recaudación que se va a perder también por esto. Quiero preguntarles si a alguno de ustedes le viniera alguien y le dijera te voy a prender fuego a la casa, si le darían un encendedor. Acá tenemos un gobierno que dice vengo a destruir el Estado y ustedes le quieren dar esa herramienta para que destruya el Estado. El Estado no es la burocracia, no son los políticos, es la ruta, las universidades, las escuelas, el INTA, el INTI, el CONICET, etcétera, etcétera. ¿Cómo creen que va a haber más industria y consecuente más empleo si se destruye todo eso? ¿De verdad alguien cree que esa puede ser la salida para esto? ¿Cómo se va a negociar eso a cambio de obras? ¿Qué sinsentido sobreideologizado del que estamos viviendo? ¿Dónde están esos sommeliers de la República, las instituciones? ¿Se quedaron sin gusto? Se quedaron todos sin gusto ahora. De repente ya desaparecieron. Porque digo, no hay ningún constitucionalista que diga que el DNU no es inconstitucional, por ejemplo, ¿no? Vamos al tema del RIGI. La provincia de Salta, en el Fraser Institute, un ranking que se hace en Canadá, está en número 16 a nivel mundial del lugar más amigable para la inversión minera. El año pasado vino POSCO, Ganfem, Eramine está por iniciar sus actividades, más de 2.000 millones de dólares de inversiones. ¿De qué me hablan de que se necesita el RIGI para esto? Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuál es la gracia de tener recursos naturales si no es para encadenar valor, para desarrollar a la industria y fundamentalmente un problema que tiene hoy la Argentina, para hacerse de dólares a través de la exportación, si no el fetiche de producir para exportar? ¿Cuál es ese fetiche si no es poder tener dólares para resolver el sector externo? Con esta ley no solo caen las retenciones, sino que a partir del tercer año no tienen que liquidar divisas. Díganme cómo van a pagar la deuda. ¿Cómo se va a pagar la deuda con el fondo y con los acreedores privados? Díganme cómo. Lo que está pasando hoy es consecuencia de todo este diseño que se está armando. Voy a tocar el punto del Banco Central. El desarme que se está haciendo, la limpieza de hoja de balance del Banco Central, como dice el presidente, es decir, bajar los pasivos remunerados, tiene un correlato del endeudamiento del Tesoro. Se está bajando deuda en pesos y se la está pasando al Tesoro con tasa más alta o en dólares. Y el Tesoro también lo que está haciendo es rescatar deuda que tenía el Banco Central, letras intransferibles y títulos, como contracara del aumento del endeudamiento con el sector privado. Es decir, cambiás no solo la moneda de la deuda, sino que además estás cambiando el acreedor. Tenías como acreedor al Banco Central, ahora tenés el sector financiero. Aumenta la probabilidad de default en el mediano plazo. Todo esto está diseñado y va a terminar sin dudas en un default en el mediano plazo. No hay duda de que esto va a terminar así
pase lo que pase. Sumémosle la paralización de la obra pública. La obra pública es el gasto público que más aumenta la productividad de una economía, porque la producción necesita ferrocarriles, necesita rutas, necesita tendido eléctrico, gasoductos, etcétera, etcétera. Se le baja la productividad a la economía con la paralización de la obra pública y a eso hay que sumarle una cosa muy sencilla, que es un cálculo matemático facilísimo que ya pasó en el gobierno de Cambiemos. Si la tasa de crecimiento de la deuda combinada con el costo de esa deuda es mayor a la tasa de crecimiento de la economía, la deuda es insostenible. Termina en default. O sea, pero no es ideológico. 2 más 2 es 4. Es así. Entonces, la economía con esto no solo no va a repuntar, sino que si llegara a repuntar la economía, por estas medidas que estamos tomando hoy, que van a votar ustedes, las cuentas fiscales no verían el beneficio de esa recuperación económica, con lo cual volvemos al mismo escenario, al final de la película, default de la deuda. Hoy resulta que algunos gobernadores están negociando 100 metros de cordón cuneta a cambio de aumentar el desempleo y un país con potencial y con posibilidades de desarrollo. Por eso quiero dejar esto bien planteado para que cuando en un tiempo se dé ese escenario, que va a pasar ese escenario, no veamos... Ya voy terminando, Presidenta. Por eso quiero dejar planteado, decía, para que cuando en un tiempo se dé ese escenario, no veamos a quienes no tuvieron la capacidad de advertir el riesgo en el que estaba el destino y la grandeza de la nación, excusándose en que brindaron herramientas de gobernabilidad. Lo que van a haber brindado es la herramienta para un largo camino de crisis estructural en la Argentina. Muchas gracias, señora Presidenta. Una, diputado.